La transición a la circularidad desde el modelo productivo lineal actual no solo es imperativo para el planeta, sino que también es la vía para desarrollar una industria sólida y con futuro. De hecho, cada vez existen más señales que indican que esta transformación de los sistemas de producción y consumo es fundamental tanto para la rentabilidad de las empresas como para salvaguardar los recursos finitos del planeta. En el viaje de hoy, para conocer cuáles son las rutas de reciclaje más prometedoras en sectores clave, conocer la importancia de la adopción de la economía circular a los procesos industriales y descubrir cómo dar valor a los residuos, me acompañan Carmen Bartolomé, directora del Grupo de Economía Circular de CIRCE, Juan Consejo, líder del equipo de Tecnologías de Reciclado, y Alfredo Elías, líder del equipo de Inteligencia de Mercado. Un poco me gustaría empezar, Carmen, vosotros que trabajáis en vuestro grupo día a día con las empresas, ¿cómo se posiciona en la industria pues, estos temas de circularidad y de reciclado en sus estrategias? A ver, la circularidad está entrando, yo creo que de lleno en la estrategia de todas las empresas y de todo el tejido industrial a nivel mundial, pero nosotros trabajamos más a nivel europeo y español. Desde luego es un poco el eje central de sus hojas de ruta. Y va, o sea, es por diferentes motivos en realidad, porque hay una parte legislativa que necesitan hacerlo, pues porque tienen que ir hacia la descarbonización completa a 2050, bien porque tienen alguna implicación en su proceso productivo afectado por ley de residuos, pero también porque, bueno, ya lo hemos visto que dependemos mucho de ciertas materias primas que escasean, que además no las tenemos en nuestro territorio y bueno, porque al final todo el mundo está intentando reducir su impacto ambiental y su huella de carbono. ¿Y cuáles, Juan, dirías que son un poco los sectores clave de los que se pueden beneficiar más de esas estrategias de circularidad en sus procesos, por ser o más contaminantes o tener más volumen de residuos, etcétera? Yo añadiría, perdón, Sí. también por tema de imagen quizás, ¿no? Que ahora muchas empresas, pues por el tema de la sostenibilidad también publican sus impactos y entonces es algo que también se contagia unas a otras y el tema de imagen también es una de las razones por las que se está metiendo bastante en temas de sostenibilidad. Me preguntabas por el impacto en cuestión de residuos, pues actualmente, bueno, pues tema de textil es una vía que está todavía por desarrollar en cuanto a tecnologías de reciclado, pero el volumen de residuos de textil pues va más año a año. Todo el tema de renovables, parques eólicos, plantas fotovoltaicas, la mayoría se construyeron en el principio del siglo XXI, perdón, y están empezando a llegar al final de su vida útil, entonces pues el volumen de residuos va a ir aumentando paulatinamente y ahora mismo hay una necesidad real de empezar a reutilizar o reciclar ese tipo de residuos, ¿no? Si nos ponemos un poco en la piel de los promotores de estos parques, ¿cuáles son un poco las posibilidades que se abren, ¿no? Cuando lleguen, que están ya llegando muchos a casi al final de su fin de vida, ¿qué posibilidades se abren para pues, revalorizar los residuos o desmantelar de forma circular esos parques, etcétera? Bueno, primero se puede plantear acometer planes de circularidad, es decir, antes de ir al detalle que hacer, pues ver un poco a nivel genérico ante una desmantelamiento de una planta, por ejemplo, eólica, pues ver qué posibilidades hay con los residuos generados de qué hacer con ellos, ¿no? O sea, sería ver pues, si se pueden reutilizar o hay que ver si valorizarlos o reciclar o ver cómo hacer. Y a partir de ahí, pues empezar a ver qué tecnologías se pueden aplicar en cuanto a reciclado, ¿no? En parques eólicos en particular, ahí digamos que lo que es un aerogenerador, el 90% de los materiales que componen ese elemento son reciclables. La dificultad ahora mismo está en los materiales compuestos
en la fibra de vidrio principalmente, que aproximadamente supone el 15% de un aerogenerador, ¿vale? Y ahí está un poco el reto, ¿no? En ver cómo reciclar, cómo obtener esa fibra de vidrio con sus condiciones mecánicas intactas, o al menos lo más intactas posible, para que se puedan reutilizar otra vez en el proceso. Entonces ahí está un poco el reto en este caso de los aerogeneradores, de las palas de aerogeneradores. En cuanto a las plantas fotovoltaicas, que tendríamos tanto las placas fotovoltaicas como las baterías, en el tema de baterías, del almacenamiento, estaría el reto de la materia prima que componen las baterías, cobalto, níquel, que son materias primas que van a escasear. Entonces el reto estaría en ver cómo reutilizarlas. De hecho, la normativa de baterías que está en proceso pues exigirá que a futuro las baterías tengan un componente de esto. O sea, varios componentes tienen que tener un porcentaje de ser recicladas, de haber sido recicladas, ¿vale? Y bueno, se abren vías de reciclado tanto de baterías como en las placas fotovoltaicas. Nosotros en particular estamos trabajando en el desarrollo de tecnología en reciclado de placas fotovoltaicas, por ejemplo. Esto iba a preguntar si hay algún ejemplo práctico, para que los oyentes un poco se puedan hacer a la idea de qué tecnologías se están barajando o cuáles van a ser las más prometedoras en este sentido. Sí, en cuanto a placas fotovoltaicas, estamos trabajando estamos ahora mismo en un proyecto que se llama Recycle, y ahora mismo estamos en la fase del escalado a nivel piloto. Hemos hecho pruebas a nivel laboratorio y ahora estamos haciendo pruebas a nivel piloto. Y se trata de un proceso térmico con un horno, se aplica la placa fotovoltaica para extraer los componentes. Primero pues se calienta y luego la idea es obtener pues tanto el vidrio como el aluminio como cobre y luego el silicio de la placa, ¿no? Pero esto, Juan, como pregunta para entenderlo todos, no significa la quemamos, ¿verdad? No, por supuesto. No, por supuesto que no. No es que la quememos, simplemente. Ya un estudio detrás y... Pues no, claro, pues que normalmente dices, bueno, pues lo metemos a un horno. Bueno, pues lo que pensamos la mañoría es... Se trata de utilizar el proceso para recuperar de la mejor manera posible todos esos componentes y que luego, dependiendo del uso final, pues ese es el gran reto de todas las tecnologías de reciclado, o sea, adaptarse al uso final. A mí perdona, Carmen, a mí me surgió una pregunta antes cuando hablábamos de qué estatus tiene ahora mismo para la industria el tema de la circularidad, el reciclado, y no habéis nombrado, y no sé si es por una cuestión de capacidades tecnológicas actuales o de la estructura económica, el reciclado como acceso a materias primas, claro, porque al final las materias primas, la situación sigue siendo no favorable, vamos a decir, y el reciclado como fuente de materias primas parece que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Lo que pasa es que en algún momento no nos queda más remedio. ¿Vamos a esperar ese momento o realmente va a haber un equilibrio económico en el que empiece a interesar, o sea, reciclar los elementos que ya hemos utilizado? Sí, a ver, hay ejemplos históricos de materiales que se reciclan porque es viable económicamente, incluso más barato. O sea, pues tenemos el ejemplo del vidrio, tenemos toda la parte de aluminio, o sea, hay muchísimos materiales que ya se reciclan. ¿Qué pasa en los otros? A ver, hay una parte tecnológica, pues a veces no existe la tecnología todavía suficientemente desarrollada como para poder hacerlo, y otras veces simplemente es coste. El material reciclado es más caro que el material virgen, y si no hay una obligación de usarlo, que es lo que pasa en muchos casos con el plástico. El plástico se recicla por vía mecánica desde hace mucho. ¿Qué pasa? Que ciertas de esas vías de reciclado hacen que la propiedad del plástico vaya empeorándose, y hay ciertas características que no cumplen los requerimientos para determinados usos, para otros sí, y por eso sigue funcionando esa industria. Entonces, en la parte de plástico, nosotros venimos trabajando en reciclaje químico, que lo que haces al final es obtener, depolimerizar y obtener el monómero, pues para partir otra vez del origen, digamos, y poder tener la misma calidad. Y ahí, ¿qué pasa?
es una cuestión de eficiencia energética, es una cuestión de coste, o sea, es ahí donde hay que trabajar. Nosotros ahí estamos en algún proyecto en los que estamos trabajando con tecnología microondas, precisamente para actuar sobre esa parte de eficiencia energética. Vamos a reducir el coste energético del proceso para que realmente se pueda aplicar. Y llega un momento en el que, pues como decía Alfredo, en la combinación de los dos sea viable sin tener que forzarla, digamos. Y volviendo un poco a lo que hablabais del fin de vida de los parques y todo eso, antes de pensar en el reciclado, se está pensando en alargar su vida útil, se está pensando en el repowering. O sea, luego con los residuos vas a tener que aplicar una cierta circularidad o dependiendo un poco de la estrategia de empresa, de la legislación vigente y demás. Pero es interesante también el analizar el impacto que tiene o comparar el impacto que tiene, pues eso, alargar la vida útil tal y como está con las reparaciones que sean necesarias o repotenciar los parques para que a la misma superficie y demás pues sean aeros más eficientes, con más potencia y demás. Y es muy interesante esa comparación de huella de carbono, de impacto ambiental, de impacto incluso social y en ecosistemas de esas estrategias distintas que ya todas las grandes compañías, claro, se están viendo en tener que afrontar. Porque en este tema, en cuanto a la normativa, ¿hay alguna normativa vigente o que se está preparando pues desde Europa o a nivel nacional que va a obligar a los responsables de estos parques a reciclar, o sea, a no llevar a vertedero y pensar en todas esas estrategias de circularidad que estáis hablando? Sí, o sea, hay normativa en todo. O sea, la ley de residuos que se publicó el año pasado lo que busca, y es hacia ahí, hacia donde va Europa y hacia donde van a ir todas las que vengan en los próximos años, se busca eliminar la parte de vertedero en todo lo que se pueda eliminar. Entonces, en muchos casos, es verdad que hablábamos antes de la complejidad de recuperar los materiales compuestos de estas placas o de otras aplicaciones. Actualmente hay veces que lo que se hace es triturar para incorporar a otros materiales pues que pueden aceptarlo. Esa parte existe, pero no estás obteniendo todo el valor añadido que puedes obtener si lo haces de una manera pues con más especificidad, con más eficiencia y para sacar los materiales mejor. Entonces, sí, la respuesta es sí. Todas las normativas de residuos, la vigente y las que vendrán, van hacia ahí, hacia tener que recuperar, o sea, siguiendo la pirámide de jerarquía de residuos, al final es reutilizar, reciclar y las últimas opciones van a ser valorización energética y el final es el vertedero. Entonces, es necesario. Y es necesario desarrollar la tecnología antes de que sea obligatorio aplicarlo para que después sea viable hacerlo. De hecho, se prevé desde Europa normativa que diga que a partir de 2025 no se pueda acumular más residuos en vertedero ni incinerar, sobre todo en el sector renovable. Claro, y aquí nos preguntamos, y exportarlo, porque al final acabamos haciendo esto muchas veces, ¿no? Los trasladamos de sitio. Y parece que la Comisión sí que está teniendo bastantes acciones sobre las empresas que en lugar de tener sus residuos aquí las está llevando fuera. Al final todo parece converger a que el productor, o sea, la responsabilidad extendida de ese productor realmente tiene que acabar en un uso válido de ese producto después del final de su vida útil, ¿no? Porque al final llevamos muchos años que parecía que salían más baratos buscar terceras vías y ahora todo parece indicar que que la tecnología de reciclado es la única solución posible. Entonces, hay acceso para las empresas que estén interesadas realmente a tecnologías que estén en proceso de desarrollo. El horizonte temporal, el horizonte económico de esto es accesible para las empresas. Depende siempre es un depende. Depende de la tecnología de la que hablemos. O sea, opciones de reciclado sí hay en muchos de los residuos. Vamos a lo que comentaba antes, luego depende del resultado que quieras o de para qué lo vayas a utilizar el recuperado. ¿Y hay camino por recorrer? Sí, hay todavía camino por recorrer. Porque esas
vías de reciclado en las que consigues obtener los materiales con una suficiente pureza como para las aplicaciones que realmente puedes obtener un retorno económico interesante, son aquellas que necesitan todavía desarrollo. Marco temporal, no sé si sacar la bola de cristal. O sea, me gustaría que fuera lo más corto posible, para eso estamos trabajando. Y la Unión Europea está invirtiendo. O sea, al final en los programas de Horizonte Europa hay muchos programas para desarrollo de vías de reciclado, unos específicos para materiales críticos, que son aquellos que decíamos antes, pues de baterías, nombraba Juan, al final hay ciertos materiales de RAES, tienes mucho material crítico, hay convocatorias específicas para eso, pero hay muchas convocatorias de plásticos, de bioplásticos, de otros, que, o sea, hay interés, hay inversión, entonces, bueno, esperemos que el horizonte temporal sea lo más cercano. Y cada tecnología tiene su estado de madurez, es decir, que no se puede unificar el marco temporal para cada tecnología de cada residuo, digamos, ¿no? O sea, ¿Creéis, en vuestra experiencia, es momento, a mí como industria privada, es momento de al menos empezar a investigar si tiene sentido para mí entrar en desarrollo o en adquisición de estas nuevas tecnologías, o ahora mismo los esfuerzos están más por la vía de la investigación y el desarrollo promovido por la Comisión Europea, y tengo que esperar para que me sea económicamente atractivo o estratégicamente atractivo, cualquiera de las dos, entrar? A ver, depende un poco también de la estrategia que tenga tu empresa, pero sí es el momento de posicionarte. O sea, porque esto ya es opinión personal, creo que se va a acelerar mucho y necesariamente deberá hacerlo. Entonces, quien no esté bien posicionado no tendrá parte del pastel al final. O sea, las empresas que se están metiendo, me da igual que estén en tecnologías de grado de madurez más temprano y se están metiendo en estos programas europeos, que otros directamente que están apostando por desarrollar su modelo de negocio. Obviamente requiere una inversión, entonces ya depende pues del escenario que tú tengas a nivel capacidad de inversión, roadmap de tu negocio y demás. Pero sí es el momento de meterse, y hay tecnologías que sí que se pueden en un horizonte temporal más o menos cercano llevar a mercado, porque cuando vengan los residuos va a haber mucho que tratar. De hecho, ahora, hace poco salían noticias de que en la parte de plásticos que entra en vigor el impuesto del plástico, y si introduces en tu proceso un porcentaje de reciclado o de plástico recuperable, reutilizable, ahí eso hace que tengas que buscar plástico reciclado y no hay tanto. Y en algún medio salió una noticia de que estábamos importando plástico reciclado. Eso, si de verdad explota y de verdad hay una demanda grande, se va a necesitar que haya gente haciendo eso, porque si no lo tendremos que importar y se posicionar a otra gente fuera. ¿Y esto tiene más que ver con las tecnologías del reciclado o con las tecnologías de sorting y de separación de residuos? O sea, quiero decir, ¿realmente en España no producimos esas cantidades necesarias de ese plástico en particular y por eso acabaremos exportando? ¿O tenemos que trabajar la forma en la que tiramos la basura, los consumidores? Hay parte de las dos, ¿no? Yo creo. Yo creo que son las dos, sí. Afectan las dos. No sé en qué proporción, pero igual aplicaría las dos. El sorting es súper importante en algunos... A ver, sobre todo, no tanto en residuo industrial, que normalmente los gestores de residuos industriales reciben ya bastante clasificado el residuo porque vienen de aplicaciones muy concretas, pero la parte que decías tú del consumidor, de residuo sólido municipal, ahí hay bastante que avanzar también en sorting, porque todas esas grandes gestoras de residuo sólido municipal a 2035 solo pueden llevar un 10% a vertedero. Para hacer eso hace falta tecnologías de reciclado, pero hace falta también que se clasifique bien para que la tecnología sea eficiente y dé el resultado que buscas. Yo quería un poco andar en ese sentido, porque hasta aquí hemos hablado de residuos, de la gestión de residuos industriales, pero otra de las problemáticas que además preocupa mucho al ciudadano es la gestión de los residuos municipales. Entonces, un poco me gustaría saber en qué se está trabajando ahora en ese sentido, si hay alguna experiencia que nos podéis contar. Pues mira, ahí tenemos un proyecto que
que está arrancando, Redol. Este proyecto sí es europeo, ¿vale? Es europeo, pero ha entrado la demo municipal, digamos, hasta aquí en Zaragoza, y lo que busca es en distintas verticales de residuo, pues entramos a textil, entramos a RAES, entramos a residuos de construcción, no sé si me dejo alguno. Hay también plásticos. Y también se investiga pues en la parte de sorting, en la parte de tecnología, o sea, al final buscando reducir el máximo posible a vertedero, pues cada ciudad, cada región, cada país se marca también sus propios retos y sus propios objetivos. Y ahí tiene que haber también una combinación a nivel, pues, porque no solo es la gestión del ayuntamiento y la gestión de la empresa que tiene la concesión, o sea, tiene que haber empresas industriales alrededor que puedan estar aportando, que se cree esa simbiosis, que ahora también está muy de moda, ¿no? Entonces, simbiosis industrial, simbiosis urbana, esa simbiosis que pueda hacer ese acople entre distintos tipos de industria y de métodos de reciclado o de valorización. Es decir, que la valorización energética no está en el pico debería ser una de las últimas opciones, pero a ver, es una opción. Antes que llevar a vertedero, también se está ahondando en esa parte, de alguna manera. Y entiendo que en este tema del sorting que hablabais ahora, que comentabas tú, Alfredo, y demás, la inteligencia artificial, de la que se está hablando ahora un montón, ¿no? Es un gran aliado, ¿no? También para todo este tema del reciclado, de la selección de residuos, etcétera. Sí, es una opción. Al final es poder tener la máxima información posible y aprovechar esos datos para que luego, en este caso de sorting, sea lo más inteligente posible, ¿no? Efectivamente, de hecho en algún proyecto creo que también estamos metiendo algún tema de estos de visión artificial, sí, ¿no? De visión artificial en el proceso de sorting, efectivamente, sí. Oye, y una pregunta que me surge pensando en cómo hacemos las cosas. ¿Tiene algún sentido pensar que el cómo diseñamos los productos, tanto de consumo como industriales, impacte en la viabilidad económica de su reciclabilidad? Quiero decir, al final diseñando productos que son muy difíciles de recuperar determinadas partes o determinados materiales, son tan caros que queremos ahorrar, ponemos pues muy poquito de cada cosa porque queremos ahorrar en tamaño, al ser tan pequeño luego nos cuesta mucho más reciclarlos, ya sé que en el horizonte todo parezca que es mucho más caro que si lo hubiéramos hecho bien desde el principio, ¿no? Entonces, en temas de ecodiseño para garantizar esa reciclabilidad, ¿se está haciendo algo? ¿Hay algún proyecto que sepáis que tiene inversión en este vía? Totalmente. O sea, la parte del ecodiseño es clave, es el origen. O sea, al final, y están trabajando la mayor parte de empresas. Y la ley de residuos, de hecho, se centra mucho en esto, en la parte, se centra mucho en el ecodiseño como prevención antes de meternos luego toda la parte de reciclado. O sea, digamos que la nueva ley del año pasado lo tiene bastante integrado. Claro, tienes que actuar sobre la cantidad de material que metes y luego sobre cómo está implementado, cómo se integra uno con otro, qué cantidad de cada uno hay, un poquito de cada cosa. Es uno de los retos en algunos textiles, por ejemplo. O sea, no hace mucho hablábamos con una empresa del sector que nos decía que una de las dificultades que puede haber es la parte del elastano. Ahora es todo elástico. Entonces ese 2% que meten, bueno, pues hace que no sea algodón. Entonces el multicomponente pues está en los envases multicapa, o sea, hay un montón de productos multicomponente que impiden o dificultan, no impiden, posible, pero encarecen mucho el poderlo recuperar. O sea que sí, hay que ir al origen y... Suena un poco casi contradictorio, ¿no? Y esto no es broma, es una experiencia personal. El otro día fui absolutamente incapaz de encontrar un pantalón 100% algodón. O sea, literalmente, o sea, fui absolutamente incapaz. Sí, entonces, sí. Claro, dices, bueno, pues estamos regulándolo, estamos tasando el residuo, estamos poniendo todos los esfuerzos, incluso económicos y normativos, en beneficio de esto,
y no te puedes comprar un pantalón de algodón. Entonces, claro, la regulación sobre cómo diseñas, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes alcanzar, y ahí, de nuevo, ¿no? Poniéndome en la piel de a mí industrial, que estoy produciendo algo, que ya tengo un proceso productivo establecido, que ya tengo una gama de producto hecha, hasta dónde puede llegar a significarme un riesgo o un potencial coste esta vía de trabajo de la legislación en la que me tenga, o sea, no sé si mi producto acabará teniendo que salir de mi planta de producción con un manual de cómo reciclar, ¿no? O sea, un recíclame perfectamente establecido. Entonces, ¿hasta dónde está mi riesgo en ese punto? A ver, entiendo que ahí tienes que combinar lo que te exige tu cliente en cuanto a prestaciones con tu proceso productivo y con el fin de vida que le vayas a dar a ese residuo. O sea, es que hay muchas cosas que combinar ahí, y en el textil entiendo que entra eso. O sea, porque se ha entrado en el mundo de la moda rápida y eso lo demanda el cliente. ¿Cómo se hace eso? Pues en algunos países están optando por regulaciones que obliguen a extender el tiempo de vida de los artículos, que de alguna manera aseguren que eso se maximiza y puedan hacerlo. El tema de la responsabilidad ampliada del productor va un poco en esa línea. O sea, al final, el no trasladar la responsabilidad de manera atomizada a un montón de agentes hace que la trazabilidad del residuo sea mucho más sencilla y vaya un poco a favorecer el reciclaje después, y el saber cuánto residuo hay, de qué tipo, dónde está. Pues eso, si solamente un agente se hace responsable del residuo, es mucho más sencillo que si se traslada, y al final, bueno, pues pierdes un poco esa trazabilidad de dónde ha ido a parar. Entonces, las legislaciones muchas veces van en ese sentido, pero tienes que combinarlo con quién te está comprando, qué te pide. Sí, esto es interesante y se puede asociar un poco a la nueva normativa de baterías que quiere implementar el famoso pasaporte de baterías, que lo que quiere integrar es pues toda la información de la vida útil de la batería desde su inicio hasta su final, incluso a futuro sin que se quiere incorporar qué material reciclable se ha utilizado en esa batería. O sea, las materias primas críticas, cobalto, litio, que en un futuro sea obligatorio que haya un porcentaje usado en la batería, pues que esté también integrado en ese pasaporte de baterías, ¿no? Entonces un poco al hilo de lo que comenta Carmen de la parte de textil. El mundo textil yo creo también un tema cultural, ¿no? Lo que has dicho de la moda o sea, de las prendas rápidas, de que hay un bajo índice de consumo de las mismas, al final se va a generar un volumen de residuo gigante que bueno, que yo creo que si partimos de los inicios quizás podamos por lo menos mitigar un poco eso, aunque luego por supuesto haya que desarrollar tecnología. Y un poco para terminar, si una empresa ahora mismo nos está escuchando y piensa, oye, me quiero posicionar, me parece interesante esto que estáis contando, me quiero posicionar mi empresa y mis procesos en todo este tema de la circularidad y demás, ¿por dónde les diríais que empezaran? Sé que no hay una receta mágica porque cada sector y cada empresa tiene su casuística particular, pero ¿por dónde deberían empezar? Yo quizás, no sé si estás de acuerdo, en conocer el estado actual, cómo está a nivel de circularidad. O sea, cuáles son sus impactos y en qué punto están. Conocer bien sus procesos y a partir de ahí se puede analizar cómo pueden mejorar. Y desde ahí hablamos. Claro, depende de qué tipo de empresa y qué industria sea, ¿no? Pero veo fundamental conocer el punto de partida. Claro. De ahí saber si ya enfocas dentro de ese análisis que comentaba Juan de circularidad, de impacto. O sea, al final tú también tienes que saber evaluar qué parte de tu proceso genera más impacto. Porque quizás a ti te imaginas que está en el residuo y realmente está en el consumo en operación o en el consumo en otro punto, ¿vale? Una vez has identificado eso, si realmente es el reciclado lo que quieres, hacia donde necesitas enfocarte, pues ya tienes que ponerte a analizar volúmenes, tipos de tecnología, qué necesidades de implementación, si tu residuo está preparado, necesitas ese sorting o ese pretratamiento. O sea, hay muchas fases intermedias que deberías analizar, pero el primero es el punto de partida.
Y de cara a proveedores y aprovisionamientos, o sea, claro, pues esto es de cara a aguas abajo, ¿no? Pero claro, de cara a aguas arriba, de cara a qué puedo comprar, a dónde puedo encontrar proveedores, o cómo puedo acceder a mis propias materias primas. Llegado el caso de que yo haga un proceso de reciclaje de mis propios productos. ¿Hay soluciones en este tipo? ¿Soluciones a qué te refieres? Saber alguna identificación de productores que sepa que puedo arrastrar esa responsabilidad, que ya tienen un proceso responsable, o incluso soluciones para que yo pueda aprovisionarme a mí mismo gracias a esas tecnologías del reciclaje. ¿Por dónde empezar? Es lo misma pregunta, ¿no? Ahí vamos un poco al inicio de la conversación. ¿Por qué te metes en temas de circularidad? Ese es un motor, por ejemplo, que te lo exija tu cliente. O sea, hay muchas empresas que ya están exigiendo a sus proveedores que cumplan ciertos requisitos de huella de carbono, de reciclabilidad, de ecodiseño, de lo que sea. Ese es un motor importante. O sea, al final tú puedes querer hacerlo por ser más sostenible en tu proceso, pero también puede ser que alguien esté tirando de ti para tener que hacerlo. Puede ser tu cliente o puede ser el ir a una licitación, que en muchos casos entras en estos temas también por eso. Bueno, hay muchos motores para poder hacerlo y uno puede ser eso. Tú puedes exigir a tus proveedores o que alguien te exija a ti cumplir unos ciertos requisitos, y al final es un poco el tirar de la cadena, ¿no? O sea, si un negocio entra en ese mundo, se va trasladando la responsabilidad y las buenas prácticas al final. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por haber participado en esta charla tan interesante, que yo creo que habéis dado luz a este asunto que es tan, bueno, que abarca tantos temas y tantos retos y problemáticas por delante. Así que muchas gracias, Carmen, Juan y Alfredo, y igual nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Alicia. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.